El tema de hoy es acerca de diferencias entre cristianos y católicos. Y una pregunta, ¿podrían ser los católicos considerados cristianos, sí o no? Saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos viendo diferencias, líneas de las enseñanzas entre cristianos y católicos. Iniciaré diciendo que a través de la historia conocimos que dentro del catolicismo se originó un movimiento de protesta. Los protestantes se separan y algo que da inicio a dos situaciones: gente católica y gente no católica. Revisando si se ponen de acuerdo en algunos puntos, en las creencias, en las enseñanzas, encontramos que se unifican aquellos en doctrina. A pesar de no ser católicos, conservan o tienen la misma enseñanza del catolicismo. Es decir, permanecen en lo que llamamos el romanismo. Usted sabe, cuando yo estoy hablando de romanismo, siempre me estoy refiriendo a la doctrina católica. Ahora, vamos a revisar en qué no están de acuerdo. Primero, entendamos, la palabra católico significa universal, por lo que en un tiempo se consideró que desde el nacimiento organizacional de esta primera iglesia, denominada la Iglesia Católica, se entendía que el cristianismo era formado por el catolicismo. De esa manera, por un largo periodo de tiempo, se le llamó a la Iglesia Católica Romana Cristiana. Pero luego sucede algo, ahí por el siglo XIX, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, junto con otras personas, no estuvieron de acuerdo con muchas de las enseñanzas de la Iglesia, por lo que al no estar de acuerdo con la enseñanza del catolicismo romano, aquellas personas sentían que no se estaban identificando, puesto que eran creencias extrabíblicas. Como resultado de esto, se rompe el movimiento, inicia y rompe con la Iglesia Católica Romana, y los cristianos se separan de la Iglesia Católica Romana. De esa manera, pues, decidieron comenzar lo que conocemos como la Reforma. Así comenzó la Reforma protestante. Vemos que nos preguntamos qué fue lo que hicieron los protestantes. Bueno, en realidad se separan por motivos de enseñanzas que no son bíblicas. La iglesia estaba enseñando cosas que no estaban en la Biblia. Ahora, los católicos están de acuerdo con aquellos que han conservado su doctrina. Por ejemplo, hay un sector protestante
que a pesar de haberse separado de la Iglesia Católica, conserva las doctrinas fundamentales católicas. De hecho, pues son aquellos que yo digo que viven bajo el romanismo católico. Me refiero a que conservan la doctrina católica. ¿Quiénes son esos protestantes que todavía tienen esa doctrina? Esa falsa enseñanza por la cual protestaron los iniciadores de la Reforma. Las iglesias evangélicas que no revisaron adecuadamente y que tomaron de la Iglesia Católica sus enseñanzas. Recuerde que Apocalipsis 17 y 18 habla de Babilonia la Grande, la madre de rameras, la madre iglesia, tuvo hijas y estas hoy están unificadas bajo la misma idea, bajo el mismo lineamiento de enseñanza. Por ejemplo, los que se alinean al romanismo católico, aun que son protestantes y son evangélicos, son aquellos que se alinean a la idea de que hay tres personas distintas en un solo Dios. Ellos conservan la idea católica para explicar acerca de la deidad de Dios. Otro punto que unifica a los protestantes evangélicos con el romanismo católico es la parte que creen de que Jesús es una segunda persona de una trinidad de tres personas que hacen en esencia un solo Dios. Ahora, estos son puntos que cierto sector de la Iglesia evangélica está de acuerdo con la Iglesia católica como verdades. Hay otro punto interesante, como lo es el hecho de que la tradición católica enseña de que el castigo en el infierno es eterno. Las iglesias que están bajo esta misma idea, bajo esta línea doctrinal, creen de que el infierno es eterno y que el castigo es eterno. Entonces, el romanismo une un sector de las iglesias evangélicas a la madre iglesia, que tuvo hijas. Ahora, la diferencia entre el romanismo católico y la enseñanza de la iglesia cristiana en cuanto a doctrina, veamos, la iglesia cristiana no cree igual que la iglesia católica en el punto de que la iglesia cristiana cree en un único y verdadero Dios, manifestado en un plan de redención y de salvación a la humanidad, como el ortodoxismo judío enseña, un solo Dios, obrando, haciendo todo. Ahora, algo en lo que está en desacuerdo la Iglesia católica con la Iglesia verdadera. La Iglesia evangélica, vamos a regresar al punto, a ver la Iglesia evangélica que está con el mismo lineamiento o pensamiento de Roma. Es esa Iglesia evangélica y en desacuerdo nosotros
No nos alineamos ni al pensamiento del romanismo ni a la iglesia evangélica protestante, que están unidas por el trinitarismo. Al contrario, no, la iglesia verdadera no creemos en la doctrina de tres personas distintas en un solo Dios. Esa idea extrema católica es un punto de desacuerdo entre el verdadero cristianismo y el catolicismo. Otro punto en desacuerdo entre la iglesia cristiana y el catolicismo es que el infierno, para la iglesia verdadera cristiana, el infierno no es eterno, el castigo no es eterno, no arderán por la eternidad. Dicho de esta manera, no estamos de acuerdo con el catolicismo. Y ahora, si enfocáramos un solo tema, por ejemplo, saquemos el tema de la salvación y traigamos la idea católica en cuanto a la salvación y la idea cristiana. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, el cristianismo enseña, el cristianismo verdadero, enseña que solo por la fe somos salvos, y es por la fe en Jesucristo. Eso aparte de obras. Es decir, para nosotros, la verdadera iglesia de Dios, es suficiente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para ser salvos, y no falta nada para conseguir que no seamos salvos. Romanos 4:6 habla acerca de la justicia aparte de buenas obras. Significa que creemos que es bueno hacer buenas obras como resultado de nuestra fe, pero no es un requisito las obras para nuestra salvación. Dicho de esta manera, entendiéndolo, vemos que la diferencia con la Iglesia Católica existe, porque ellos creen que tienen que hacer algo más para poder ser salvos. Es decir, aparte de ellos creer en Jesús, tienen que hacer todo tipo de obras y, por ejemplo, tienen 7 sacramentos en la iglesia. Estos 7 sacramentos, los cuales deben de ser obedecidos, pero vamos a ver 2 de los cuales son el bautismo y la Eucaristía. También hay algo que llaman la confirmación. Por lo que si usted, como creyente católico, cree en Jesús, debe de hacer estas buenas obras junto al hecho de creer en Jesucristo. De esa manera, tener una vida buena, agradable al Señor, para poder estar salvo. Esa es una diferencia en este tema de la salvación entre cristianos verdaderos y la Iglesia Católica. Ahora, los cristianos creemos que la Biblia es la autoridad única y final en todos los asuntos. Es decir, lo que se refiere a fe, a la práctica de vida cristiana, creemos como cristianos que tenemos que basarlo en la Biblia, vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, y que no hay otro libro más que los 66 libros que tenemos en la Biblia. Creemos que la Biblia está inspirada por Dios, que debemos basar nuestras creencias y basar nuestros comportamientos en las Escrituras, mientras que los católicos, ellos, por otro lado, tienen una visión muy diferente a la iglesia verdadera cristiana. Por ejemplo, ellos piensan de que, bueno, primero, sí creen en la Biblia, sí creen que es autoridad, pero a la altura de esta autoridad colocan la iglesia y colocan al Papa. De esta manera, vemos nosotros que también sus tradiciones en la iglesia, es decir,
están al mismo nivel, están a la par de la Biblia. Así que cuando el Papa habla algo, se considera que él tiene la autoridad tal como la Biblia la tiene, y que cualquier tradición que se esté desarrollando dentro de la Iglesia tiene el mismo valor dentro de la Iglesia católica. Entendemos también de esta manera que ellos creen que la Biblia, de la cual pues es un tanto diferente la Biblia católica a la Biblia cristiana evangélica, el hecho es de que en la Biblia cristianos no católicos tenemos solo 66 libros, mientras que los católicos tienen 14 libros adicionales llamados los libros apócrifos. El hecho es de que simplemente estos libros apócrifos contradicen gran parte de lo que se encuentra dentro de la Biblia, y por eso fueron sacados, no están dentro del canon bíblico. La Iglesia verdadera pues aquí establece diferencias entre católicos y cristianos. No está de acuerdo en que cómo se supone que nosotros como cristianos debemos acercarnos a Dios. Es decir, el hecho, para nosotros los cristianos creemos que no tenemos que pasar por un sacerdote o pasar rezando o algún rito o algo tipo de oración o cualquier cosa para poder llegar a Dios. Nosotros con valentía entramos a gracia, porque alcanzamos misericordia, hallamos gracia para poder ir al trono, directamente a la presencia de Dios. Y lo hacemos sin tener que pasar por intermediario alguno. Es decir, esta es una diferencia, y note usted que una de las mayores pruebas de esto es cada vez que, por ejemplo, cuando Jesús muere en el templo, el velo es desgarrado de arriba para abajo. ¿Qué significa eso? Bueno, tienen que entender que el día que Jesús murió, el lugar de adoración era el templo, y por eso dentro del templo había una pequeña habitación llamada el lugar santísimo, y esta solo era accesada de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. La cosa era que el sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar para ofrecer sacrificios, para expiar por el pueblo. Pero una vez que Jesús murió, ese velo fue rasgado, el cual era simbólico, porque eso ahora nos muestra que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Los creyentes verdaderos pueden entrar, y esa es la razón por la cual el Nuevo Testamento describe un sacerdocio real, porque debemos ir a Dios nosotros mismos. Ahora, muy diferente a los amigos católicos, que por el contrario creen que para que recibir el perdón de sus pecados tienen que ir al confesatorio, darle sus pecados a un padre, a un sacerdote, como le llaman ellos, y luego pues a través de la penitencia ellos, los sacerdotes llevan el pecado hacia Dios, y luego allí experimentan ellos el perdón. Ahora, después de decir ciertos Ave María, ciertos Padre Nuestros y otras oraciones. Ahora, algo que la Iglesia Católica hace es elevar a María al nivel de Jesús. Y el problema es que María era solo una mujer, y una mujer que nació con naturaleza de pecado, como tú, como yo. Entonces, el resultado vemos nosotros es que hacen a María la Madre de Dios. Es algo que la Iglesia cristiana no acepta y rechaza, porque no está de acuerdo a la verdad. Hay muchas diferencias entre católicos y cristianos. Veamos la idea de purgatorio, por ejemplo. La idea
de purgatorio, que todos entran directamente a ese lugar a purgar pecados. No todos entran a la presencia de Dios. En lugar de eso, tienen que hacer una parada en un lugar llamado purgatorio, donde necesitas estar por un tiempo purgando los pecados. La palabra purgatorio no está en las Escrituras, no está en la Biblia, pero es una idea católica. Dice que es un lugar donde puedes entrar antes de estar en la presencia de Dios, y creo yo que esto no es una creencia verdadera, es una falsa creencia de los católicos. Los católicos tienen muchas ideas y por ejemplo, ellos oran por los muertos y dice que nosotros que estamos vivos podemos orar para que los que ya están muertos, a través de nuestras oraciones, de alguna manera puedan mejorar su estatus y ser liberados del purgatorio y pasar a la presencia de Dios, es decir, liberados del pecado y pasar a la eternidad con Dios. A través de las oraciones por los muertos, ellos creen en esa clase de cosas, de orar por los muertos, y así pues, en lugar de orar a Jesús, ellos rezan a María, rezan a Pedro, rezan a Pablo, a personas que ya murieron, que ya fallecieron. Hay otra idea que ellos manejan, que es la idea de la transustanciación, que consiste de que cambiar el pan y el vino, y que esto se convierte en la sangre y la carne de Jesús. Entonces es algo, la verdad que era algo simbólico, es decir, pero ellos lo toman literal, para ellos se cambia. Entonces el pan es un símbolo nada más del cuerpo de Jesús, y del vino, el jugo de uvas, es el símbolo de la sangre, no el cuerpo ni la sangre misma. Amigos, el propósito de este video simplemente era poder establecer diferencias entre católicos y cristianos, y dejar constancia de esto. No es nuestro trabajo y no es lo que estamos queriendo hacer, de ir y andar diciendo, este es cristiano, este no es cristiano, este no es cristiano, este no es cristiano. No es eso, no es eso el asunto. Eso es asunto de Dios, quién es cristiano o no. Aunque el mensajero del tiempo final, la palabra que nos dio, dice de que tengamos como cristianos a todos los bautizados por el Espíritu Santo hoy. Ahora, el asunto no es nuestro, es un asunto de Dios. Lo que podemos hacer nosotros es estar evaluando, y es lo que he tratado de hacer, evaluar líneas de creencias de alguien, en este caso la línea de creencia católica, y ver de esa manera si alguien se alinea a la creencia de la iglesia cristiana verdadera. De esa manera vemos nosotros que tendremos capacidad de decir con confianza, de saber lo que eres o lo que no eres. Yo no sé si tú eres cristiano o no, pero lo que crees, lo que tú crees, tu creencia debe de alinearse a la línea de enseñanza cristiana verdadera. Para tener confianza, debes hacerlo, revisar tu creencia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Recuerda, esta es la recompensa de un profeta. Bendiciones para ti, para tu familia, para tu iglesia, para todos.